Pax Inverencial, reunidos en armonía desde la gnosis de Suicertav, estos universitarios conscientivos, revolucionarios, liberales de las divinas gnosis, hoy con la gnosis samaliana y la gnosis victoriana, unas de las millonadas de gnosis existentes, reunidos desde el Sumo Supremo Santuario Laxvi de Imo Cherusher Judas Iscariote Leif, de la ciudad de Santana de los Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, American Planeta, en este 16 de febrero, año ya 63 de Acuarios o 2025, vamos a compartir esta cátedra conscientiva en esta facultad de teología de acá de la sede. Hoy estamos con Pax Lux, Eigeom, Sindresenia de la Orden Universal de Melquisedec, del Padre de toda paternidad, de los Melquisedecs y del Padre Dios Universal, Padre de los Padres de universales, gobernantes. Estamos hoy en este infinito universo de Nevadón, esta galaxia, la Vía Láctea, sistema solar de Ors, planeta Tierra. Vamos a ver acerca de nuestra nueva Semana Santa. Siembra tu gnosis, crea tu gnosis y compártela con la humanidad. Y también veremos la gnosis de Suicertav. Quien te está hablando, Suicertav, misionero, mentor, orientador. Veréis, es muy importante que desbarates esa parte de burbuja cristiana, católica, evangélica y en parte también gnóstica que te han programado. Vives en una burbuja posiblemente, con excepciones, y no sales de ahí, y así naces y así mueren desde el espermatozoide, desde el óvulo. Ya estás programado a ciertas falsedades religiosas. Entonces por eso es que no se libera, no se revoluciona de conciencia totalmente como quisiera. Porque estás en ese tipo de burbuja creencial. Y te han mal programado, lamentablemente, el falso sistema religioso a un falso cristianismo. Y rota la fe en estas áreas alrededor de la masacre y garrotiza dada a un hombre, un superhombre Dios, y su masacre en cruz, chorros de sangre y desgracias. Y así te han programado el cristianismo, y que así siga, porque así es, y así te ganas el reino de los cielos. Esa es la burbuja que posiblemente está viviendo. Desbarate esos odres viejos, falsos dentro de ti, revienta esas burbujas macabras, libérate universalmente. Entonces veréis, usted no tiene vela en ese entierro, o sea, Jesús cristificado, Yeshua en Pandirá, no es que se murió por usted, se murió por algunos de sus apóstoles y discípulos de allá de hace 2000 años atrás. Hizo ciertos pactos ante la ley divina de Dios para endosarse a él los pecados, karmas, castigos de algunos de sus apóstoles y discípulos que estaban en una situación karmática de desgracia. Entonces, en este caso, se endosó esos castigos. Y él pagó con su dharma para que se dé el perdón de pecados para algunos de los de él, del entonces. Y a su vez, como le faltaba más dharma, tenía mucho pecado los apóstoles y discípulos, algunos de ellos, tipo Job más o menos. Entonces en este caso, Jesús, Yeshua, ya no tenía más dinero cósmico, dharma, él como un superhombre Dios, un cristificado junior que estaba graduándose en su iniciación, posiblemente llegando a su tercera montaña espiritual. Entonces, ¿qué hacen los dioses? Comienzan a canjear esas situaciones con el cuerpo de ellos. Entonces dan el ojo, la pierna, el riñón, el hígado, páncreas.
para que sus discípulos sean perdonados. Y así lo hizo, para que se pueda dar ese tipo de ayuda a ellos. No a usted, sino a ellos. Y lo hizo. Ya eso está registrado en el libro de Yogananda, biografía de un yogi. Uno puede revisar allí cómo ciertos maestros espirituales se endosan los castigos de sus discípulos y de la noche a la mañana aparecen enfermos y un desastre. Y hasta mueren algunos. O sea, no es el único Jesucristificado que ha hecho aquello, si no hay más. Revise ese libro, donde te aclara cómo es esa situación. Entonces tienes que despertarte tú si has llegado a la cristificación. Te has graduado de tu tercera montaña. ¿Qué eres? Eres un Dios cristificado junior, principiante. Tienes que hacer masterados entrando allá a los ahínsa, a los universos, a las gnosis del Padre, toda paternidad, para que se gradúe allá y salga con poderes de crear mundos, planetas, cuerpos de los diferentes reinos. Y luego de graduado, pues tienes obviamente que profesionalizarte en aquello y hacer muchos más masterados. A ver cómo hace ese planeta, cómo hace esos cuerpos. Que no le salga mal hecha la creación. Esos cuerpos de personas, de animales, de plantas, etcétera, como un creador. Entonces el camino está largo, tardo. No creas que ya terminando las 3 montañas iniciáticas, revisa el libro de Víctor Gómez, el Bodhisattva de Samuel Ambeor de los cielos, según él, donde está el mapa de la iniciación. Revisa las iniciaciones también de Elena Petronina Blavatsky. Y también el libro de iniciaciones de Alexandra Rel David. Y las iniciaciones también donde orienta a Ouspensky en sus obras. El discípulo de Gurdjieff, o sea, avalado por Gurdjieff. El gnóstico, el sabio. La iniciación espiritual existe, la cristificación existe, pero si tú sales de tus 3 montañas iniciáticas, eres principiante ya graduado. Y tienes que seguir, como ya vimos, más perfecciones. Entonces allí viene el emocionalismo de ciertos cristificados juniors que ven a sus discípulos sufriendo desastres, desgracias, se alborotan y ellos también les alborotan las emociones y de una vez hacen esos pactos ante la ley divina de Dios y se cargan las desgracias de sus discípulos para darles pagando en su pellejo. ¿Qué? Le vas a dar pagando al posilge ego, a la ira, a la codicia, a la eyaculadera seminal, eyaculaderas energéticas e infrasexualismos. Gula, envidia de tus discípulos, porque esos diablos pecaron dentro de ellos en esta o en otras vidas. Eso le vas a dar pagando. O sea, algo inconsciente. Déjales que paguen sus desgracias. Como han pecado, se han puesto esforzados en esa maldad, que paguen ahora sus maldades. Es justo, lógicamente. Pero enséñales el camino del sacrificio consciente por las demás personas, que den la palabra a la humanidad, la palabra de Dios, del Padre de toda paternidad, que hagan buenas obras, que generen dinero y hagan obras de caridad por la humanidad y así paguen sus desgracias. Entonces no tienes para qué estarte inyectando las desgracias de los diablos egos de sus discípulos. Enséñales las prácticas de meditaciones de muerte de posilge para que vayan y estén horas meditando allí y luego puedan desintegrar esos demonios de ira, codicia y etcétera que han pecado en otras vidas y les tienen en ese tipo de desgracias. No le vas a dar pagando los litros o galones de sangre que derramaron matando a gente en otras vidas. No le vas a dar pagando los galones de semen, de eyaculaderas que se mandaron en otras existencias ellos, o en esta mismo, o si quiere darle pagando eso. No le vas a dar pagando tal vez los tanques como de lágrimas que hicieron llorar y sufrir a gente en otras vidas. Déjales que paguen sus maldades, así como Jehová, Ja o Jehová, uno de los tantos dioses, nuestro Atman espiritual cristificado, un superhombre Dios, le hizo que Job pague sus desgracias. Pero quiso ayudarle, le ayudó en lo que pudo, pero ni el propio Dharma de Jehová, su propio dinero cósmico, no pudo ante tribunales superiores y simplemente Job tuvo que pasar esas terribles desgracias, no porque Dios quiera, sino porque Job se dedicó a hacer maldades, desgracias en otra vida y en pellejo le llegó esos castigos, karmas duros lo llaman.
por acciones o karmas negativos que él hizo en otras vidas. Y tuvo que pagar. Al final no murió y luego le vino más prosperidad. ¿Por qué? Porque siguió haciendo más sacrificio, buenas obras por la humanidad. Y también le echaron la mano a algunos dioses, entre ellos Jehová, uno de sus dioses. Entonces despiértate, porque si no tus discípulos, en su sagaz astucia, te pueden llevar a una desgracia total e ir a terminar también masacrado, garroteado y clavado de una vez en la cruz. Si ese es tu objetivo de cristificación, estás perfectamente dormido, hipnotizado por las falsas doctrinas que te han ensartado. Ya gnosis, ya cristianismo, ya evangelismo, catolicismo, en parte. Entonces reviente esa falsa burbuja de ese falso cristianismo. El maestro se masacró por sus discípulos, por algunos de ellos y sus apóstoles. Usted no tiene, como ya dijimos, vela en ese entierro, o sea, no se murió por ti. Despiértate y aterriza para que sigas un real cristianismo. Porque si vas a estar creído que el maestro ya se murió por ti, por tu perdón de los pecados, revisa ahí tu propia vida, tus deudas ante los tribunales de la ley divina de Dios, y vaya un viaje astral, salgas del cuerpo físico conscientemente y vaya, revise el libro de la vida y lo que le viene posiblemente más a futuro, ya sea de premio o de castigo producto de sus actos de esta y otras vidas. O sea, Yeshua Ben Pandirá no te ha perdonado tus pecados, lamentablemente, porque un superhombre no va a poder perdonar los pecados de 7,000 millones de habitantes solo de este planeta. Entonces despiértate, aterriza. Bien, así hacen los cristificados para ayudar a algunos de sus discípulos, pero se les pasa la mano. Ahora, ¿qué más va en esta situación? Yeshua Ben Pandirá mismo planificó la propia matanza de su propio cuerpo físico. Entonces, ¿qué está haciendo? Su propio autosuicidio, su propia desgracia para el propio cuerpo de él, que la voluntad del Padre. O sea, si el Padre espiritual de él, que dicen que se llama Averamiento, le mete en la cabeza que va y se mate en el cuerpo, en el mundo físico, dice que por la humanidad, despiértate, pues tu Padre espiritual está en grado de taradez, grado de chifladez, te está metiendo estupideces en ese cuerpo astral, mental, causal, búdico, para que vengas al mundo físico y hagas desgracias. O simplemente tal vez algún mago negro, Dios ha caído disfrazado de tu propio Padre espiritual, te está metiendo esas estupideces, idioteces en tu psiquis, en los cuerpos internos, para que venga a hacer esas desgracias. Eso ya le pasó, por ejemplo, a Abraham, que después que tanto que pedía la divinidad a un hijo, ya le nace el segundo, Isaac, y de una vez recibe ahí un mandato, dice que vaya y haga un sacrificio. Y en medio de eso, ¿qué vas a sacrificar? A tu propio hijo. Eso no te lo manda Dios, pues no te lo manda ni Jehová, uno de los tantos dioses. Menos te lo va a mandar el Padre toda paternidad, Dios, la sacra energía universal. Eso te lo manda el demonio o algún Dios caído. Despiértate. Y el Padre toda paternidad te manda un mandato: no matarás, por ende no te autosuicidarás, por ende no te quitarás la vida, por ende cuidarás tu cuerpo físico y no te dejarás matar. Entonces Abraham al final sube y estaba listo para clavar ahí su cuchillada a su hijo de una vez, porque dice que Dios le va a mandar estupideces. Que si el Padre toda paternidad sabe todo, si Jehová también, uno de sus tantos hijos, sabe todo, entonces sabe el corazón de Abraham, pues qué tiene metido allí, qué piensa, qué siente. No es un Dios principiante, pues. Entonces sabe quién es su discípulo. ¿Quién te manda eso? Posiblemente Yahvé o Yahweh, el Dios caído, que no es Jehová. Entonces él sí te ensarte en la cabeza ese tipo de cosas. O si no, a Moloch, que le gusta ese tipo de sacrificio a niños. Bueno, al final estaba listo, no para hacer el gran sacrificio divino a Abraham, sino simplemente para destruirle la vida a su propio hijo. Entonces llega Jehová o mandaría a sus ángeles y le hace entender en la cabeza, en la psiquis,
que no hagas estupidez, pues, que eso no es mandato divino, sino es mandato demoníaco. Entonces pierde esa contienda la logia tenebrosa anticrístico, Yahvé, Yahweh, Lucifer, Moloch, etc. Y por ahí sale un borrego y de una vez le da el vire al borrego ahí. ¿Qué recurrencias tendrían en otras vidas Abraham con David, en otras existencias? ¿Qué se harían? Entonces simplemente Abraham estaba venganza ahí con su ira, con su envidia y todo aquello, y le quería ahí nomás mandarle para el panteón a su hijo. Despiértate, eso no es mandato de Dios. Y entonces viene el pastoraje para el borreguismo, pues lógicamente, para el como borreguismo. Que no, que Dios está probando y tanta situación te ensartan en los sesos. Ese tipo de cuestiones. Y ya tal vez estás metido en la cabeza queriendo hacer eso mismo, que estás en prueba divina. El demonio te está tentando allí para que causes daño a tus seres queridos. Familiares, respeta la vida. Y si tu Diosa te manda ese tipo de estupideces, entonces diles que ellos hagan eso y que a ti no te involucren, porque tú respetas los mandatos del superior, del Padre de ellos, tú de mí, de las humanidades. Bien, entonces el maestro Yeshua ben Pandirá lo que hizo, según cuenta Víctor Gómez en sus libros, y también el Evangelio de Judas, que ha sido encontrado en 1975, y otros esoteristas, revisad por allí, que el propio Yeshua ben Pandirá planificó la crucifixión, o sea, su autosuicidio, su como autosuicidio, su matanza, su desgracia. Y encima les engarzó a los 12 que se vuelvan traidores todos los 12 y él también de su propio cuerpo físico. Entonces los propios traidores de la destrucción y muerte del cuerpo de un Dios de Jesucristo fue él mismo y sus 12. Y se alcahuetearon. Y al final el maestro repartió papeles como un tipo Hollywood, guiones. Tú haces esto, tú hablas con fulano, por ahí, sutano, di esto y haz esto. Pero no te das cuenta que ahí estás yendo contra el quinto mandato divino. ¡No matarás! Al final fue a terminar en ese tipo de desgracia, Gólgota, y en ese tipo de masacre y garrotiza. Porque él mismo quiso eso. Tenía varias opciones que Dios ya le ayudó para que salve la vida, se vaya por otras tierras, no caiga en esa desgracia ni de ese mal ejemplo, ni ese tipo de sutil magia negra, ese tipo de muerte que él mismo quiso darla. Entonces ciertos gurús maestros desde lo interno, en los sesos también de sus cuerpos del internos, le ensartaron ese tipo de estupideces, ese tipo de malas programaciones. Y él vino al mundo físico y de una vez lo cumplió físicamente lo que le mandaron sus gurús en lo interno. O a ver qué mismo le dirían sus gurús. Y él lo mal comprendió acá, porque estaba en su avance espiritual iniciático, no es que era perfecto desde que nació. Revisa los libros ahí de la infancia de Jesucristo, donde te cuenta pues lo que hacía. Desde pequeño mismo ya se llevó a 2 niños, los mató, porque se molestó. Utilizó sus poderes, los mal utilizó, y les mandó para el panteón de una vez. Entonces desde ahí pues ya tenía esos instintos de quitar la vida a gente porque se molestaba. Y luego pues cumplió de una vez con su cuerpo físico. Tenía que trascender esa situación. Bueno, al final la situación no queda así nomás, porque eso es terrible. Ves allá que termina en esa desgracia, no porque Dios quiere, sino porque Él mismo así lo decidió y porque ciertos gurús le mal programaron así. Eso ya pasa en Oriente, pues revisa allí a Buda lo que le hicieron, a Gautama Buda. Ya vino con su Dharma, nació allí en el palacio, su padre un rey, él iba a ser rey, una vida dármica de premio por bendiciones que ha hecho en otras vidas. Entonces sus gurús le mal programaron los sesos, la psiquis, y de una vez lo sacaron de eso a la desgracia, y lo mandaron como tipo selva, bosque, como el animal de una vez que ahí muera. Le mandaron siquiera enseñando la meditación. Pero que ya no coma, que ya no se vista bien, que ya no viva como humanidad consciente, sino que viva como un perfecto animal en la selva. Ya pasaste por ahí, ya pasó usted por ahí en otra vida, ya pasamos. Entonces ahora está en cuerpo de persona, viva como humanidad pues, consciente. Y no te dejes ensartar ese tipo de cosas de tus gurús. Y si ellos quieren hacer eso, que ellos vayan a parar en ese tipo de desgracia. Tú no les hagas caso, desobedéceles totalmente.
Entonces en este caso al final cuenta la historia que ya estaba tipo esquelético al borde de la muerte y una muchacha ahí le regalaba arroz que coma y el otro que no come. Al final dice que se despertó y comió. Agarró fuerza y de ahí entró una vida de más equilibrio. Come y medita. Pero eso ya te mandaron enseñando en casa tus padres. Que comas, te nutras, descanses, vivas como persona consciente. Eso no es ninguna supra sabiduría que ya se despertó allí. Simplemente lo que sí se deshipnotizó de las estupideces que le mandaron programados sus propios gurús. Pero ya le mal programaron por otro lado que no comas carne, que te vas por eso para el infierno y tanta situación. O sea, que alguien esté en cuerpo de vaca, quiere que esté ahí unos 20, unos 30 años, unos 10 años. En vez de que más pronto te saquen de ese cuerpo físico y vayas y nazcas en otro cuerpo, ojalá de humanidad. Bien. Ahí está situaciones de cómo les mal programan los gurús a sus discípulos. Que no te esté pasando exactamente eso a ti. Y en un cristianismo, en un evangelismo, catolicismo, gnosticismo, no sé, que estés programado en tu cabeza a terminar de una vez, ya estés buscando una cruz para clavarte allá y que te masacren y que te entren a garrotiza y de una vez mueras. Porque estás dormido de conciencia e hipnotizado y con un montón de odres falsos viejos de un falso cristianismo que no te va a llevar conscientemente al reino de los cielos, sino te va a llevar al reino de sufrires, desgracias, desastres en lo material, espiritual, económico, en la salud, en el amor, como les pasa a muchos monjes, yogis, faquiris, cristianos, que les mal programan los sesos, la psiquis y de una vez ya no quieren ni utilizar sus órganos creadores para la magia sexual sin eyacular seminal o los bajroli mudras. Simplemente quieren utilizar ese órgano creador, le han mal programado a que utilice solo para orinar, a ti varón y a ti mujer. ¡Despiértate! Te están carcomiendo en la parte de material. Este planeta mismo todo es materia, pues. Entonces ya te programan de una vez a que dejes este mundo material y te vayas para los mundos superiores. O sea que ahí nomás a tus 10, 20, 30 años hagas un tipo así desastre con tu vida y de una vez vayas para el cielo. Esa estupidez de programa. Que te autosuicides sutilmente y que te desbarates en lo material. Que ya no tengas tu dinero, tu casa, tu helicóptero, tus medios de transporte, etc. ¿Por qué? Porque dices que tienes que irte al reino de los cielos de acuerdo a lo que te han instalado en los sesos, ellos. Basados en que el maestro Yeshua en Pandira tal vez no tenía dinero. Si no ha tenido, entonces castigo de él por maldades que he hecho en otras vidas e inhabilidades económicas. Pero sí cuentan ahí que era carpintero y más, laboraba. No estaba enjaulado en tipo conventos, monasterios, era libre. A su vez te han mal programado en la situación de salud, ya que ni comas carne, que a la vez no te nutras bien y de una vez quedes medio esquelético como ya vimos los ejemplos. Te están carcomiendo en la salud, amor, dinero, prosperidad material y espiritual. En cuanto a pareja, pues que ya no tengas matrimonio, que no tengas ni él ni los matrimonios perfectos, que no tengas ni la ni las parejas. Y así va su vida. ¿A dónde va a ir a parar con eso? Por ende, estás programado a una vida de catolicismo, evangelismo, gnosticismo, de idólatra, porque vas directamente a reverenciar ¿a quién? Al maestro Yeshua ben Pandirá. ¿Y qué va a reverenciar? Su desgracia, masacre en la cruz. Si no, revisa los altares. Y hay gnosis samaliana, gnosis victoriana, por ejemplo, primeras, segundas, terceras cámaras de las mayores de sedes, con excepciones, acá está la excepción, entonces tienes la masacre del maestro. La peor desgracia que le pasó, entonces estampado para que vayas y te programes de ese tipo de falsedades. ¿Por qué no te ponen a un maestro Yeshua ben Pandirá resurrecto, vivo, con su túnica, como un rey de reyes? No, tiene que ser la desgracia. O sea, como que se muere algún familiar, ser querido, y de una vez pones las fotografías del peor desastre que le pasó, accidente o desgracia, lo que sea. Y pones eso y eso, te levantas y reverencias todos los días. Entonces así mismo estás en la situación de reverenciar al Señor, al maestro Yeshua ben Pandirá, un hombre Dios que él mismo planificó su matanza.
Estás programado a comer carne y sangre de Yeshua en Pandirá. O sea, te han programado a un total a un canibalismo sutil. Y así crees que te vas a ir para el reino de los cielos. No que así lo dijo el maestro, pero despiértate. ¿Quién le programó a él también? Pues en el caso de Víctor Gómez, le programó la católica romana. No es que su primera gnosis era la católica romana. Y luego, en el rosacrucismo ya le despertaron otro tipo de altares. Le pusieron ahí la Rosa Cruz. Pero no esa cruz de desgracia, pues donde le fueron a garrotear y masacrar y matarle de una vez al maestro. Sino la cruz sexual de un varón y una mujer en trance sexual, disfrutando y retirándose en castidad sin eyaculadera seminal. Vuelta el maestro, se dejó mal programar después por su primera gnosis infantil y al final terminó programando los altares como le mandaron programando en su católica romana. Un Yeshua en Pandirá masacrado ahí en el altar. Pero siquiera en católica romana ortodoxa tienen la opción de poner otros bultos del maestro. En algunas iglesias sí ponen un maestro Yeshua en Pandirá resurrecto, no masacrado en la cruz. Pero en el caso de Víctor Gómez ya dejó programado así. Y todos tienen que ser así hasta que te mueras. ¿Por qué? Porque el maestro dijo, pero estaba dormido, pues estaba equivocado en ese caso. ¡Despierta! No, que ya era de 3 montañas. Estaba llegando a la segunda montaña por allí, llegó a la segunda, entonces estaba graduándose recién de un cristificado junior principiante.